En la música, todos los sentimientos vuelven a su estado. Donde vos estás. Fin de espacio publicitario. En Conexión Abierta. Todos los temas que atraviesan a la actualidad económica de Argentina y del mundo desde una perspectiva libertaria están en Demoliendo Mitos. Javier Milei te invita a derrocar los grandes mitos del análisis económico que tanto han contribuido a la decadencia económica, social y cultural del país. Si luego de tanta pasión puchiana te quedan fuerzas, el remate te llevará a conocer ramas insólitamente divertidas que te permitirán ver la realidad desde la óptica de un economista. Hola, mis queridos amigos. Aquí estamos en una nueva edición de Demoliendo Mitos, que, bueno, quizás corresponda a un espacio de los que ese brillante intelectual, esa inteligencia superior, el profesor de vóley femenino, profesor de educación física, entrenador de equipos de vóley femenino, Fernando Iglesias, ha denominado como liberalotes. Liberalotes. Sí. La verdad que la nota de Fernando Iglesias es una nota, te diría, muy desafortunada. La verdad que uno podría hacerse un picnic con cada uno de los párrafos que tiene la nota. La nota básicamente contiene 10 errores groseros. Hay que cometer 10 errores groseros en una nota. Y básicamente la nota, en esos 10 errores groseros, mezcla muchas falacias, ¿sí? De las más variadas, del el hombre de paja, de la de inducir el terror, digo, hay varias de ellas, ¿sí? Es más, digamos, la del falso dilema probablemente la más grosera de todas las que él plantea. Y por otro lado, la nota además deja en claro el profundo desconocimiento que Fernando Iglesias tiene de la economía. O sea, Fernando Iglesias es una persona que se autoproclama keynesiano y jamás leyó a Keynes. De hecho, el motivo por el cual él me ha bloqueado en Twitter consiste en que básicamente él salía a torearme con Keynes. Digo, siendo algo que ni los propios economistas se animan a hacer, ¿no? O sea, vos te consta, o sea... Hay que estar bien segurito para torear con Keynes. O sea, digo, en especial sobre la teoría general, que la leí 5 veces, y que además me tomé el laburo de descuartizarla. Quizás él no leyó un libro menor como el mío, el de Otra vez Sopa, donde el primer capítulo justamente se descuartiza toda la teoría general, ¿no? Pero bueno, le podemos dar ahora una segunda oportunidad cuando salga publicado mi libro Desenmascarando la mentira keynesiana. Entonces, a cada una de las cosas que se refería a Iglesias, mientras que me agredía, yo le contestaba con párrafos de la teoría general, pero directamente tomaba la foto, ¿no? Frente a esa situación, Fernando Iglesias me bloqueó. Y como es un cobarde, ¿sí?
¿qué es lo que hace? Sabiendo que me tiene bloqueado, me agrede y sabe que yo no me puedo no puedo contestar porque no lo veo. Y además, o sea, lo que sí me parece patético, digo, esos pelotudos, digamos, idiotas útiles, que te se cagón, no lo arrobás, no, boludo, me tiene bloqueado. O sea, a ver si entendés. Pero no, eso se les pasa de largo. Después hay otra tribu de pelotudos que te dice, vos siempre criticando y nunca proponés nada. Digo, a ver, muchachos, tengo 8 libros publicados. Es decir, pueden leer tranquilamente Política Económica Contrarreloj, que tiene un montón de propuestas. Pueden ver este programa también, ¿no? Pueden ver este programa. Hay mucha propuesta. Claro, digamos, podrían leer la parte 3 de Otra vez Sopa, podrían leer, digamos, algunos pasajes de, básicamente, el libro Maquinita Infleta de Valuta. Quizás les tengo que explicar a estos estúpidos que la idea del gobierno, por ejemplo, de hacer los ajustes salariales con cláusulas gatillo, lo desarrollé yo con un modelo de teoría de juegos que fue publicado en Infobae, o que, digamos, el esquema de política monetaria, digamos, que siguió el Banco Central hasta el 1 de octubre, digamos, era consistente con una propuesta que nosotros elevamos, ¿sí? Y que fue con la cual se evitó una hiperinflación. La propuesta de bajar el déficit fiscal. Hoy el principal problema de la Argentina, y vos y Diego elaboraron claramente cómo bajar. Claro, exacto. Claro, entonces digo, por eso a mí me parece importante señalarlo, digo, pero el señor Fernando Iglesias, obviamente, ahora que es parte de la corporación política, defiende los intereses corporativos y además se ha puesto extremadamente fascista, porque justamente lo que hace en su nota es buscar estigmatizar a los liberales. Entonces, evidentemente, ha mostrado su lado más oscuro. Quizás ahí sí es bien keynesiano, porque recordemos que el señor Keynes apoyaba explícitamente a Hitler, apoyaba a Mussolini, sí, y digamos, y bancó la Revolución Rusa. De hecho, cuando volvió de Rusia, él básicamente aplaudió el régimen, dijo que el modelo era el correcto, y ya sabemos que el modelo fue un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural, sí, y además se cargó con más de 100 millones de vidas humanas, sino que además dijo que el modelo sí era correcto, que lo único que le parecía mal era la violencia con la que se había aplicado, que era propia de los judíos, con lo cual además era antisemita. Bueno, entonces quizás, digamos, el señor Fernando Iglesias, dado que él corresponde a esa especie fascista, digamos, una de las cosas que hace es justamente perseguir a los liberales, y claramente ahí, digamos, él de hecho en un momento asocia a los liberales con la dictadura. Es muy interesante porque el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. Pero claro, digamos, él no puede tomar la definición, porque si toma la definición queda como un pelotudo ignorante, entonces no lo puede hacer. Y bueno, digamos, además de vuelta, la verdad que habla de economía y no sabe, o sea, es muy bruto. Entonces, digamos, por ejemplo, porque te imaginas que no me voy a poner con cada una de las falacias y cada una de las estupideces que dice esta eminencia del pensamiento argentino, ¿no? Pero fíjate esta, dice: hay que dejar de mantener vagos, sostiene el liberalote. La pregunta es, che, Fernandito, ¿vos estás a favor de los ñoquis? Digo, te pregunto, porque de esos hay un ejército, ¿eh? ¿Sabías que cada politicucho de mierda tiene 80 personas alrededor? ¿Sí? ¿Sabías que es una pyme importante, ¿no? Es más me que pi, ¿no? Pero, digo, claro, vos quizás ignorás ese término. Y después dice, y de tan justa afirmación extrae la conclusión de que hay que suprimir los subsidios ya. No, Fernandito, ese es el falso dilema. A ver, yo te voy a explicar. Vos, como sos una rata, sí, sos una basura de la corporación política, igual que la basura de Eduardo Amadeo,
ustedes usan a los pobres como escudo, ¿sí?, para defender sus privilegios. ¿Sabes por qué? Mirá, porque el tema es así, Fernandito. Nosotros, o sea, no solo hacemos la crítica, sino que además proponemos cómo bajar el gasto público, para poder bajar impuestos, ¿sí? Entonces, nuestra idea es, por ejemplo, eliminar de cuajo la obra pública, que son 2.3 del PBI. Pero ¿sabes lo que pasa, Fernandito? Muchos políticos muerden de ahí. Entonces, eso no se puede tocar. Después te cuento, otra cosa que nosotros dijimos es que hay que eliminar de cuajo, ¿sí?, los subsidios económicos. De hecho, hay todo un apéndice en el libro que publicamos con Giacomini, de Política Económica Contrarreloj, cómo se podría haber hecho de shock y bien. ¿Sabías vos, Fernandito, que quizás no podés sumar ni con una calculadora? ¿Sí? Te cuento algo. Si hubieran aplicado nuestro método, los podríamos haber evitado de shock, ¿sí? ¿Y sabes qué? No solo que nos ahorrábamos toda esa pelota de guita, sino que el incremento en el primer año era del 100%. Aranguren la subió 400% y lo hizo mal. O sea, la hizo gradual y mal. ¿Te das cuenta que sos un pobre ignorante? Pero claro, es claro que vos no podés leer ese apéndice porque seguramente sumás con dificultad y si llegás a ver el signo sumatoria te haces pipí en la cama. ¿Me entendés? Porque sos un ignorante. A ver, pero claro, ¿sabés qué? Los pasamanos también dejan muchos negocios, ¿sí? Es más, te cuento, el gobierno que vos tanto defendes ahora va a un sistema de PPP, que es una versión atrasada respecto a el esquema que se utiliza en Chile. ¿Y sabés quién lo propuso, Fernandito? Te cuento, lo propuse yo. Y el propio presidente lo tomó de lo que yo dije, ¿sabías, Fernandito? ¿Sí? Que quería copiar el modelo chileno. Como ya tenían el PPP, buscaron hacer una adaptación. Pero ¿sabés qué? Hicieron una adaptación que no elimina la corrupción. En cambio, el que yo sí propuse, que es una mixtura con el chileno, el peruano y el suizo, sí elimina la corrupción. ¿Vas entendiendo, Fernandito? ¿Sabes qué? Ahí ya tenés un ajuste de más de 5 puntos del PBI. Y además también propusimos eliminar los aportes las transferencias discrecionales de nación a provincia. Ya con eso juntás 6 puntos del PBI. Pero ¿sabés qué pasa, Fernandito? Claro, había que girar fondos a la provincia de Buenos Aires. ¿Te suena, Fernandito? Aparte, digamos, me encanta la conciencia social que tenés, Fernandito. ¿Sabés por qué? Porque dice, él, digamos, nos ajusta, a ver, ¿cómo es que dice? Porque él sigue con estas cosas, ¿no? O sea, no se le pasa por la cabeza que de un vago suele depender una familia. Mucho menos calcula el enorme impacto de ese pequeño ahorro en el conjunto social. Niños que dejan de comer o abandonan la escuela, incrementando las organizaciones piqueteras, ciudades copadas por turbas y más gente que sale del caño de la que ya hay hoy. Si los liberalotes hicieran el cálculo completo en vez de leer por cuarta vez la misma novela de Ayn Rand, comprenderían que el resultado total es negativo. A ver, Fernandito, parece que vos tenés mucha conciencia social, ¿sí? Tu gobierno tiene mucha conciencia social, tienen campeones del buenismo como el señor Marcos Peña, como Quintana, ¿sí? Como la señora María Eugenia Vidal, ¿sí? Que tanto le quieren a los pobres, pero parece que, digamos, reventar a los jubilados con un ajuste, ¿sí? Les importa un carajo con tal de girarle fondos a la provincia de Buenos Aires para consolidar el proyecto político. Entonces me parece que eso de la conciencia social no es ni más ni menos que un eufemismo, ¿sí? O no es ni más ni menos que la falacia, ¿sí? Digamos, del falso dilema. Porque ustedes, cada vez que se habla de tocar el gasto público, como lo que hay que tocar es los beneficios de ustedes, los beneficios de la corporación, ¿sí? Claro, entonces dicen, no, entonces quieren ajustar a los pobres, quieren matar a los pobres.
No, Fernandito, no. Queremos que se termine el curro. Y personas como vos o como Eduardo Amadeo se escudan en los pobres, ¿sí? Generando el falso dilema para que no se toquen los privilegios de ustedes, ¿sí? Entonces, digamos, ese es el problema. Fíjate que te acabo de dar una propuesta que implica bajar 6 puntos del PBI. Pero ¿sabés lo que pasa? Porque después, digamos, aparte acá cometés una falacia. Si vos hubieras, por lo menos, si hubieras leído la lección de economía de Hazlitt, o hubieras leído Bastiat sobre lo que no se ve, no hubieras dicho esta estupidez. Porque te cuento, Fernandito, mirá, el nivel de, digamos, de riqueza que genera en flujo, sí, porque la riqueza es un stock, pero el flujo tiene que ver con la producción, con el PBI, ¿sí? Y, digamos, obviamente el ahorro, en esas cosas. A ver, vamos a ponerlo en estos términos. Te lo voy a explicar despacito, Fernandito, porque quizás, como lo tuyo es el vóley femenino, quizás no entendés. Y entonces, digo, te cuesta un poquito. A ver, cada peso que gasta el sector público es un peso que no se gasta en el sector privado. ¿Esto qué quiere decir? Que si el sector público gastó un peso para generar un puesto de trabajo, es un puesto de trabajo que se perdió en el sector privado. ¿Comprendés, Fernandito? Es decir, que no genera... A ver, de ustedes no generan riqueza los políticos, sino que la destruyen. Ahora te voy a explicar otra cosa, Fernandito. ¿Sabías que en realidad, aun cuando hiciéramos el supuesto fuerte que la productividad en el sector público es menor que la del sector privado, pero supongamos que por el momento que fuera la misma, ¿sabés que igual se perdería cosas? Porque como sacarle la plata a uno para dársela a otro, ¿sí? No es gratis, porque están ustedes en el medio, que son los políticos. Con lo cual, aun cuando la productividad fuera la misma de la persona, ¿sí? Haciendo la tarea, ¿sabes qué? La productividad caería, porque en el medio hay que pagarle a ustedes los parásitos. Pero eso no es todo, Fernandito, porque ¿sabés lo que pasa? La productividad en el sector privado es más alta que la del sector público. De hecho, vos mismo en el párrafo sostenés que hay que mantener a los vagos. Es decir, que estás reconociendo explícitamente que es gente de baja productividad, con lo cual el resultado es una pérdida de productividad. ¿Me comprendés? Entonces, no solo que no ganaste empleos, sino que además, ¿sí? Digamos, lo que generaste fue una pérdida de productividad. Es decir, estás contribuyendo a crear pobreza que supuestamente vos querés eliminar, ¿sí? Al menos declarás eso, ¿sí? Porque si vos llevaras esta idea al límite, mirá, en los últimos 40 años el tamaño del Estado se duplicó y la cantidad de pobres se sextuplicó con este verso que vos sostenés. Y no solo eso, te explico algo más. No solo que se produce una pérdida de la productividad que deriva en un menor PBI per cápita y en precarización de la gente y que los terminan esclavizando ustedes la mierda de la corporación política, que los vuelven esclavos, ¿sí? Para poder sobrevivir y les quitan la autoestima y los destruyen como seres humanos porque les liman la confianza. Te voy a decir algo más, Fernandito. ¿Sabés qué? Para sacarle ese peso al sector privado y dárselo al sector público, tenés que cobrar impuestos. ¿Y vos sabías que los impuestos, de dónde viene la palabra? Claro, vos estudiaste educación física, quizás no sabés que impuesto viene de imponer, es por la fuerza, es coactivo. Con lo cual, lo que vos estás haciendo es cercenar libertades individuales cuando cobras impuestos. Y eso genera daños directos e indirectos, con lo cual la caída, ¿sí?, de bienestar es mucho más grande. Al margen de que vos le quitaste un peso a una persona que lo ganó legítimamente, sirviendo al prójimo, para que un iluminado como vos lo gaste discrecionalmente. Entonces, fíjate, digamos, lo que se genera, el desastre que genera la presencia del sector público, que vos, como sos parte de la corporación política, como vos disfrutás de los beneficios de ser parte de la corporación política, no querés ver. Pero en realidad, el arte del político es mentir a la gente para
demostrar, para que no se note que esto es un robo. Entonces, ¿comprendés, Fernandito? Digamos, o sea, vos lo que estás haciendo es proponer lo mismo que genera la decadencia, ¿sí? Pero además estás mostrando ser totalitario. ¿Sabías, Fernandito, que de dónde nació la rama del derecho que se llama derecho tributario? ¿Sabés de dónde sale? Ignorante. Sale de cuando un emperador, ¿sí? Un reino, un imperio, invadía a otro. Y de ahí salía la tributación. Ahí nace el derecho tributario, que era el emperador que se había impuesto sobre otro imperio, otro territorio, y le cobraba. Es decir, en el fondo, ¿comprendés que es una forma de esclavizar a la gente y que cuanto más grande es el Estado que vos defendés, sos partidario de esclavizar a la gente? Claro, vos, claro, ahora sos parte de la corporación política. Entonces, cometés falacias como diciendo, si no juntaron 4.000 firmas lo del Partido Liberal Libertario. Digo, ¿qué? ¿Porque es una minoría? No tiene lugar para expresarse, porque es una minoría. ¿O acaso, digamos, las mayorías no siempre aciertan? Te aviso que, digamos, el peronismo varias veces ganó por mayoría, al que vos criticás tanto, y que muchos criticamos, ¿sí? Entonces digo, ¿de qué me estás hablando, Fernandito? Digamos, mentiras, falacias, errores conceptuales. Es decir, la verdad, digamos, claro, pero eso sí, y no querés ahora decir lo que decían los kirchneristas, te convertiste en lo mismo. Andaba a formar un partido y ganar las elecciones, como si eso te diera la razón. Mirá, el kirchnerismo ganó las elecciones cuando tuvo que ir por presidente, ganó con el 54%, y eso no le daba la razón. Entonces, ¿que en ese momento habría que haber callado tu boca, Fernandito? No, Fernandito, o sea, justamente la democracia es el respeto de las minorías, a las cuales vos te estás cagando abiertamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no podés sostener un debate, porque decís cosas que son mentiras, porque te amparás en falacias, ¿sí? Y cómo, claro, ahora tenés los intereses corporativos, que además sos tan caradura y tan impresentable que te quejás de que la gente les pida cuenta. ¿Acaso, digamos, con qué te estás financiando? Con impuestos. Me estás metiendo la mano en el bolsillo, así que lo menos que podés hacer es dar cuenta. ¿Y sabés lo que pasa además? Ustedes, los políticos, digan lo que ganan y muestren los datos de distribución del ingreso. Ustedes están en el decil más alto. La política es un negocio en la que solo se benefician los políticos. Entonces, ¿sabés qué, Fernandito? Llamame liberalote, llamanos como se te cante el culo, pero eso no quita de que vos seas un pedazo de mierda. Por mí te podés ir a la reconcha de tu puta madre. ¡Forro! Lázaro. Déjame hacer 2 líneas respecto a esto. Primero, la verdad que pena no se le siente a nadie, pero el artículo a mí me dio pena. Sí, intelectualmente es precario. Aparte, digamos, yo pensá que acabo de decir todo esto con un solo párrafo, que ni siquiera lo terminé. Imagínate si me dedico a cada uno de los 10. Pero ¿sabes por qué da pena? Porque Aníbal Fernández y Amal Medina no hubieran escrito algo muy diferente. O sea, si vos decís que ese artículo lo firma Aníbal Fernández, está bien, es esperable, lo mismo. Sí, claro, exacto. Y déjame... O de Lía. O de Lía, déjame agregar... De Lía firmándolo con Brancatelli. 2 cositas. Primero, 3 cosas. 1, que estos muchachos no se crean el voto de octubre. Las elecciones son partidos de liga, no son finales. Después viene otro, y que no se suban. Lo peor que le puede pasar es subirse a la soberbia, como se subió el kirchnerismo y todos los que ganan elecciones, que se cree que son, no sé, herederos de Dios. Y 2 cositas chiquitas respecto a lo que dijiste. Primero, lo que dice del libertario de las 4.000 firmas. No preguntemos cómo consigue las firmas Cambiemos, o cómo las consigue el peronismo. Bueno, muy interesante cuando recién porque los pibes iban Kachanowski, ¿sí? Le acaba le pidió que diera los nombres de los liberalotes. Y no dio ningún nombre el cobarde. A Rubén Barreras. Claro, pero no, bueno, ya sabemos que es un cobarde. Pero digamos, al margen de eso, lo criticó a Espert, sin poder llegarle a los talones, del cual se dice amigo.
Pero no solo eso, sino que además Roberto le señaló cuando le pidió firmas. Se lo señaló y ¿sabes qué hizo Fernando Iglesias? Lo bloqueó. Escúchame, yo vi cómo la gente libertaria buscaba firmas esquina por esquina y lo hacían con honestidad. Yo te puedo asegurar que el PJ y cualquier partido no junta las firmas así. Ponen la tarasca en las villas, firman los muchachos, es otra cosa. Bueno, y otra cosa que lo nombraste y me vino a la memoria y lo quiero decir. Bastiat decía que el Estado tenía dos manos, una para recibir y la otra para dar. Y textualmente decía, la actividad de la segunda está necesariamente subordinada a la actividad de la primera. El Estado puede dar lo mismo de lo que recibe, puede dar menos de lo que recibe, dice, y eso se explica por la naturaleza porosa de las manos. Estos que son más finos no son chorros, tienen naturaleza porosa, es distinto. Claro. Lo que nunca puede hacer es dar más de lo que recibe. Claro. Pues es un mecanismo de transferencia. Claro, exacto. Y después, digamos, lo que quiero señalar es que solo leí 5 renglones. No sigas porque... O sea, digo, quiero que a la gente que entienda que si me pongo a discutir la nota entera de este impresentable ignorante, si con 5 renglones se me fue 25 minutos de programa, digo, tengo que estar 5 años hablando de este pelotudo. Claro, ¿sí? Con lo cual, me parece que... pero ¿sabés qué, Fernandito? Si a mí me decís liberalote no me ofende, pero él dijo que yo no soy liberalote, porque dijo que lo mío era para psiquiatra, o sea que además me trató de enfermo mental. O sea, a mí no me molesta, porque ¿sabes qué? Yo puedo ir a debatir mis ideas a cualquier lado, lo he hecho en cualquier lado, en situaciones plenamente adversas, con lo cual, ¿sabes qué? Todavía tenés pendiente debatir conmigo sobre Keynes, que dijiste, ya habiéndome bloqueado, que me desafiabas a discutirlo en enero. Si querés, en enero discuto con vos sobre Keynes, donde quieras, ¿sí? Y con la teoría general en la mano, Fernandito, la cual quiero ver si la has leído. Pero, digamos, o sea, nada, me parece que, digo, después de lo que pudimos ver con 5 renglones, imagínense si leemos toda la nota. Leo, vamos a hacer 2 cosas. Te voy a pasar un audio de un chico que se llama Giro, que es el autor del tema que me dedicó esta bandita ahí de La Plata, Milei, el último punk. Así que vamos a mandar el audio que nos envió Giro y después vamos con el tema y después ya nos metemos de lleno con el sistema previsional. Hola, ¿cómo va? Javier Lacha. Soy Ciro de una bandita indie de La Plata. Quería dejarles un saludo y hablar un poco de la banda, no sé, comentar algunas cosas. Y primero que nada, gracias por la difusión. Creo que somos la primera banda minarquista y libertaria, bueno, no sé si del mundo, pero sí de Latinoamérica, fácil. Y nada, o sea, agradezco que apoyen esta idea. Es un placer que les haya gustado Javier Milei, el último punk. Y vimos que algunos medios periodísticos adoptaron el nombre del último punk para referirse a Milei y que la gente también lo recibió bien, y la verdad que está bueno que trascienda así este concepto, ¿no? Porque para nosotros Javier, además de su estilo frontal y directo que tiene, para nosotros es el último punk porque creemos que Latinoamérica, o sea, acá en Latinoamérica la norma es ser zurdo, socialista y decadente, y que Javier representa la contracultura. Y nada, disfrutamos mucho cuando lo vemos en la TV o lo escuchamos diciendo lo que nadie dice, siempre con argumentos irrefutables. Es placentero verlo a Javi cuando dice colectivista de mierda o esas cosas a los gobernantes, la verdad que está muy bueno. Y nada, es una fuente de inspiración y creo que en esta cultura alienada por el socialismo y por el relato de izquierda, personas como Milei ayudan a limpiar la imagen difamada que tiene el liberalismo. O sea, hubo toda una guerra psicológica en Latinoamérica para ensuciar las ideas liberales, las ideas libertarias. Se encargaron de demonizarlas y los ignorantes piensan que el liberalismo es un cerdo de traje siendo levantado por miles de pobres, y eso la verdad que no tiene nada que ver ni con la escuela austriaca ni con nada. O sea, si logramos que la gente entienda lo que realmente es el liberalismo, le va a gustar la idea, porque el liberalismo es justo y toda persona de bien ama lo justo. Bueno, o sea, sin extenderme mucho más, les mando un abrazo gigante. Y nunca olvidemos que la condición natural del hombre es la pobreza.
y que hay que darle gracias al capitalismo porque fue el único sistema viable que logró sacar al hombre de la miseria. Y nada, no. Y un saludo a todos y gracias Javi, gracias Lacha y gracias a todos por seguir limpiando la imagen del liberalismo y nada. O sea, no nos olvidemos que el capitalismo tiene videojuegos, juegos de carta, juegos de rol y el comunismo, el socialismo, ¿qué juego tiene? La mancha gulag. Te tocan y te morís de hambre. Los quiero, chicos, y viva el capitalismo y viva la libertad, carajo. Estás escuchando Demoliendo Mitos. A la mierda los malditos empresarios, a la mierda sodomitas del capital. Basta de basura keynesiana, ha llegado el momento liberal. Tenemos un líder y él es un gran referente que al Estado siempre logra incomodar. Javier Milei, futuro presidente. Javier Milei, el último punk. Siempre en contra de la presión tributaria. Siempre en contra del estatismo abusador. Combatiendo por una Argentina libertaria y por la libertad del pueblo trabajador. Hace más de un siglo nos gobiernan los buenistas, los que roban para la clase mantener. Esos que pagan a dudosos funcionarios, que el dinero de la gente quieren retener. Que estamos bien, comparados con qué. 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 Si seguimos así, arruinaremos nuestra vida y vamos a envidiar el bienestar de Somalia. Javier Milei, el último punk, nuestro superhéroe de la libertad. Javier Milei, Javier Milei, Javier Milei, Javier Milei, Javier Milei, el último punk. Javier Milei, el último punk. Javier Milei, el último, nuestro superhéroe de la libertad. Javier Milei. El economista Javier Milei está en Radio Conexión Abierta. Liberal. Tenemos un líder y él es Bueno, un gran referente. La verdad que este pibe es un crack. ¡Bien, Ciro! Gracias, Ciro. Gracias. Impresionante, Ciro, y sabemos que se viene pronto el videoclip de esta canción. Lo vas a producir vos. Lo vamos a conseguir la producción y más que nada va a estar ahí el protagonista. No, bueno, digo, imagínate que si a mí me invitan, o sea, digo, he ido a cada antro zurdo, ¿cómo no voy a estar en el video de mis fans? Escuchame, ya que estamos con... Veo que te hiciste de otra... no tradicional, seguimos con la J. Milei, y ahí está la cámara, sí. La J. Milei. ¿Y eso para quién es? Porque ya, tus pibes ya tienen. No, pero Pará, a ver. El mío no, se me rompió el mío, no se rompió, no me entra bien, anda mal. Pero, ¿cómo es? Ya se empieza a esparcir. O sea, tu sobrino. Mi sobrino me pidió. Así que, a full, estamos con esto. La J. Milei, @ la J. Milei, se lo piden a estos chicos, se lo fabrican y queda buenísimo. ¿No será mucho? No es mucho, No, la verdad que veo que además cada vez los van haciendo más lindos. Está muy bien, está bárbaro. Aparte, yo tengo el mío, Toto, a mí, digamos. Toto lo lleva al colegio. Ahí Sí, lo vi. La cancha de Chicago. La cancha de Chicago. Impresionante. O sea, a ver, la verdad que. No, es linda, la verdad que es muy lindo, muy gratificante la movida espontánea. Este chico Ciro que hizo esta canción, que es un temazo aparte, porque es un temazo. Tiene DC. Creo que tiene 17 años. Y el audio de él realmente immpecable. Realmente sí. muy. Sí, la verdad que es una revelación. Y yo creo que esta movida de liberalotes, al decir del amigo Iglesias, a ver, es un descanso para muchos chicos que están repodridos del Estado y de esta banda, que ahora tiene color amarillo y que realmente
La verdad que no me gusta el modo K de los M, ¿eh? Realmente me rompe bastante las pelotas. Si nos fumamos a los K 12 años, loco, que no se prendan esto con la misma, ¿viste? Sí, digamos, aparte, a ver, a mí lo que me parece jodido, por decirlo de alguna manera, es la presentación del falso dilema, ¿no? Y de sembrar el terror en la gente y, por ejemplo, digo, no sé, hablar de gradualismo, o sea, Fernandito, ¿sabrás que todos los programas graduales en Argentina, donde por ejemplo el de la tablita cambiaria, que es muy parecido a este, déficit fiscal financiado con deuda, sí, con tipo de cambio, en ese tenías Crawling Peck, ¿no? Que en el fondo, digo, raro porque iba bastante abajo de la inflación. Entonces digo, ¿sabrá que, digamos, ese programa con un 11% de déficit fiscal consolidado explotó por los aires cuando subió la tasa de interés? Uy, Fernandito, ¿sabías esa? No, claro, vos no sabés nada de estas cosas. Entonces, pero digo, aparte, loco, acepten el debate y acepten el disenso, porque no lo aceptan. La lucecita de enfrente viene para acá el tren, claro. ¿eh? No, bueno, nunca le va a pegar a la corporación política, eso olvídate. Ahora digo, después, bueno, pero esto es muy interesante, ¿no? Porque después hay otro debate que es muy interesante, que estuvo en los medios estos días, que es el tema de la reforma previsional. Para aquellos que les interese el tema, digo, yo esto lo discutí seriamente con Chiche Helblum en Crónica, donde el propio Chiche Helblum reconoció que esto era un quilombo de órdago. O sea, y después, nada, en polémica cae en la falacia de agredirnos a Dugan y a mí llamándonos genocidas, por decir la verdad. Entonces, a raíz de eso, ¿sabías que es una falacia también esto de hacerse el sensiblero? O sea, es apelar a un argumento sentimental para conmover al... Llevarlo a una operación medicinal, eso. No tiene que cagar a trompada al médico, sensibiliza en un problema tan serio. Claro, exacto. Sí, por eso. Digo, es como que... Digo, yo la verdad que nunca vi que alguien que va al médico y le da el diagnóstico... Sí, te da un diagnóstico horrible que no te gusta, lo vas a cagar a trompa, le vas a decir, no, negro, ¿cómo hacemos para arreglarlo? Sí. Pero este gobierno tiene un problema que dice que la única solución es la que optaron ellos, y siempre se escudan en algo, y en realidad lo que están haciendo es defender los intereses de la corporación política, o sea, todo el gradualismo tiene que ver con resguardar los privilegios de los políticos, ¿no? Entonces, lo primero que voy a hacer es, digo, yo mandé después algunos tweets con algunos gráficos que explican lo delicado de esta situación. A ver, para que se den una idea, Argentina gasta en jubilaciones, yo lo voy a redondear. Dale. 10 puntos del PBI, son 10,5, pero vamos a decir 10 puntos del PBI. Uno podría decir que es mucho, es poco, bueno, uno podría decir... Esto, ¿viste? Como el chiste de los microeconomistas, ¿cómo está tu mujer comparada con qué? Bueno, esto es igual. Alemania gasta en jubilados lo mismo que nosotros. Pero la población de Alemania es 44% más vieja. Mientras que la edad promedio en Argentina es de 32, en Alemania es de 46. ¿Ok? O sea, con una población muchísimo más envejecida, tiene el mismo gasto en términos de PBI que Argentina. Eso debería ser una muestra clara de que algo anda mal. Otra muestra de que algo anda mal es que el sistema genera un déficit de 3 puntos del PBI. Y además el año que viene serían 4. ¿Agrega uno por año? Sí. La fórmula entró en un sendero explosivo. ¿Por qué la fórmula tiene un sendero explosivo? Porque la fórmula que desarrolló el kirchnerismo era para que pudiera haber aumento de jubilaciones mientras que metía la tasa de inflación. ¿Ok? Entonces desarrolló una fórmula que, vos sabés que desde el 2008 a la fecha, el PBI per cápita creció 0. ¿Sí? ¿Vos sabés cuánto aumentó las jubilaciones en términos reales? 24%.
te das cuenta que es un disparate. O sea, si el PBI per cápita, que es de donde vos vas a estar sacando, subió 0... En 10 años. ¿Sí? Y la jubilación es 24. ¿Está claro? Digo, no da la cuenta. Si la economía empezara a crecer, explotó. Sí. ¿Está? Bien. Entonces, digo, está claro que eso es divergente. El otro disparate fue que la señora Cristina Fernández de Kirchner duplicó la cantidad de jubilados, dándole jubilaciones a gente que no hizo aportes. Con lo cual, si vos tenés un fondo fijo, por decirlo de alguna manera, ponés más manos a sacar plata y está claro que va a haber menos para la gente. Es decir, con lo cual la mitad de los jubilados que no les gusta la jubilación que tienen, deberían putear a Cristina Fernández de Kirchner por haber puesto más manos en el plato a sacar guita, ¿no? No al que está describiendo el problema. ¿Qué quiere decir esto? Que vos tenés, si 24% es el exceso que subió las jubilaciones, esos son 2 puntos del PBI. Y la duplicación de jubilados es 4, es decir, son 6 puntos del PBI. O sea, el desastre causado por Cristina Fernández de Kirchner fueron 6 puntos del PBI. Con lo cual, en lugar de tener un déficit de 3 puntos, tendríamos un superávit de 3 puntos. Claro. Bueno, esto es muy importante. Después hay gente que agarra y dice, no, bueno, pero la culpa es de las AFJP. No, muchachos, no es de las AFJP. Les voy a contar algo. Argentina copió el sistema jubilatorio, Perón copió el sistema jubilatorio del sistema de Bismarck. ¿Sí? Sistema, digamos, que tanto pondera el señor Eduardo Levi Yeyati en su charla sobre el ingreso mínimo universal para justificarlo. El señor Bismarck era un chorro. ¿Te enteraste, Eduardito? Por favor, enterate, digo, porque, ¿viste? O sea, usás un ejemplo de un tipo que era un chorro. ¿Por qué era un chorro? Porque en ese momento en Alemania la expectativa de vida de la gente era de 45 años. Con lo cual, si lo ibas a jubilar a los 65, en realidad era un bruto impuesto que nunca lo ibas a devolver. Sí. Eso para los pelotuditos esos que hablan de, no, esto es un pacto intergeneracional. No, boludo. Esto fue un choreo, fue pensado como un choreo, como una forma de robarle a la gente. A Perón eso le encantó y lo implementó. ¿Y saben qué hicieron con las cajas previsionales? Se las afanaron. Se las afanaron. Sí, se las afanaron. Y por eso el sistema previsional quebró. Quizás ustedes no se acuerdan, pero en el año 89 las jubilaciones eran de $14. Entonces, digo, putean contra Menem, pero de 14 la llevó a $150. ¿No? Digo, por decir algo. No estoy diciendo que era una fortuna ni nada por el estilo. Lo que estoy diciendo es que se las multiplicó por 10, por 11. Pero no importa, es otro detalle ese. Entonces el sistema quebró. Después, como consecuencia de ello, se armaron las AFJP. Después les digo otra cosa más. Las AFJP estaban obligadas el 50% a invertirlo en títulos públicos. Así que no podían invertir en lo que querían. Ahí está la madre del problema. Claro. Y además, no solo que la mitad la invertían en títulos públicos, sino que además Argentina defaulteó. Entonces, si Argentina defaulteó, digamos, el problema es por qué entonces las AFJP invirtieron en algo, o sea, fueron malos invirtiendo en algo. ¿Por qué invirtieron en algo que defaulteó? Sí, claro, invirtieron en el Estado argentino, que estaban obligados a hacerlo. Van entendiendo que la estafa siempre y el problema siempre es el sector público. A pesar de eso, generaron un Estado donde tenían el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. A pesar de todo eso. Mini paréntesis. En los fundamentos de la ley que crea las AFJP, dice que uno de los principales motivos es crear un mercado de capitales para los títulos públicos del Estado. O sea, tantas ganas de hacer algo previsional no tenía. No tenía. Pero vamos a este punto. Entonces, acá lo que sucede es que al sistema, a pesar de eso, igual se pudo recuperar y generar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Obviamente que cuando el señor Néstor Kirchner y Amado Vudú vieron eso, se le caía la baba. Entonces, ¿qué quisieron hacer? Sacar las AFJPs. ¿Qué hicieron? Lo primero que hicieron fue darle la opción a la gente. El 90% decidió quedarse en el sistema privado de capitalización privada.
Sin embargo, al año siguiente, el señor Néstor Kirchner y Amado Boudou se robaron las jubilaciones, pasándolas compulsivamente al sector público. Y ahí pudieron hacer uso del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, donde, por ejemplo, el señor Diego Bocio prestaba a tasas que estaban debajo de la inflación. Uy, mirá vos qué pequeño dato. Mirá que, y aún así, si vos sacaras, ¿sí? Todo el desastre que hizo Cristina, el sistema aún todavía hubiera generado fondos, rentabilidad. Mirá vos, ¿no? Digo, Sí, mal hecho. o sea, mirá, a pesar de todos los problemas que tenía el sistema, porque tuvo que invertir en título público obligatoriamente, aún así habría logrado revertir la ecuación. Claro, entonces ¿qué hicieron los políticos? Lo manotearon, o sea, se lo volvieron a manotear. Es decir, esto es como, hay gente que dice, no, pero ese jubilado aportó toda la vida. Bueno, mira, es como que vos hubieras agarrado la plata, la hubieras metido en una alcancía y te la robaron. Chorearon la alcancía. Claro, ¿entendés que está quebrado el sistema? Ahora, no, el problema no es del que hace el diagnóstico. El problema no es de las AFJP. El problema es del que te robó. O sea, vos te la tenés que agarrar con el que te robó. ¿Y sabés quién te robó? Los políticos de los últimos 70 años. ¿Acaso vos querés cargarle la cuenta de la quiebra de las jubilaciones a las generaciones futuras, cuando vos, por ejemplo, votaste a Néstor Kirchner, cuando vos, por ejemplo, votaste a Cristina Fernández de Kirchner, cuando Perón ganó de la forma que ganó cada vez que se presentó a una elección? Y no solo Perón, ¿no? Digamos, los otros también, vamos, ¿eh? Entonces, o sea que todos esos errores que cometió esta gente a lo largo de tanto tiempo quieren hacerle pagar las cuentas a las generaciones futuras. Esa es la idea de justicia que tiene Fernandito Iglesias o, digamos, Eduardo Amadeo, o la basura de la corporación política, ¿sí? O que piden que le cobren impuestos a un determinado sector, que el peso en el PBI es menor que, digamos, o sea, el tamaño de las jubilaciones. O aquellos que alegremente dicen, no, hay que duplicar las jubilaciones. ¿Sabés que si vos duplicaras las jubilaciones, el déficit fiscal de 11 puntos del PBI saltaría a 21? Es decir, duraríamos menos que un pedo en una canasta. El otro día tenemos una crisis, al otro día tenemos una hiperinflación. ¿Y las jubilaciones? No, serían mierda. A un décimo. Bien, ok. Sí. Para tener un problema de orden de magnitud. Multiplicar por 2 dividido por 10. Claro, exactamente. Entonces, ahí, entonces, te saltan con esto de que sos un genocida. Insensible. Que sos un insensible, que sos un asesino. Muy interesante. Aparecen los sensibleros, Chiche Helblum grita como un loco, querés matar a los viejos, salen boludos en las redes a repetir lo mismo. Muy interesante, muy interesante. Ahora, te hago una pregunta. Si el 40% de... Vos como economista, si miro el dato de distribución del ingreso, ¿sí? De los que viven solos, ¿no? Si el 40% de la población gana menos que un determinado monto, ¿esa persona podría ser considerada pobre? Y depende del monto, ¿sí? Bueno. Depende si el monto está bajo la línea de pobreza. No, el monto está bastante está 40% por encima de la línea de pobreza. No, entonces no. O sea, un monto, digamos, que está por 40% por encima de la línea de pobreza, no es pobre. Obvio, sí. Vamos a los datos. 7.246. La línea de pobreza es 5.000. La línea de indigencia es casi 2.000. Está claro, ¿no? Está claro que no son pobres. ¿Sí? Seguro. Y el 40% de la población vive... Bueno, de hecho, fíjate, la pobreza es 28,9. Eso te da una muestra de que no son pobres. Sí. ¿Está claro? Y les cuento a esos que dicen, no, un jubilado tiene que comprarse zapatos para ir a cobrar la jubilación. Te aviso que en la canasta de pobreza entra también gasto en indumentaria, en zapatos,
¿sí? En recreación, ¿sí? Digo, porque si no saben lo que hay adentro de la canasta, ¿viste? Dejen de decir pelotudeces. Yo entiendo que hay pelotudos como el defensor de la tercera edad, Semino, ¿cómo se llama? Que agarra y dice que la canasta del jubilado es de 18.000 pesos. Si la canasta de pobreza de una persona es de 5.000, casi 5.000, si la de la familia tipo Argentina es de 13.000, ¿me querés decir cómo carajo puede ser que a él le dé 18.000? ¿No se da cuenta la gente que es una berretada, que está mal hecho? No, pero gasta mucho en medicamentos. Si la gran mayoría de los medicamentos tienen cobertura casi total. Aparte si entramos en el terreno del voluntarismo, ¿viste? Ojalá todo el mundo gana 10 millones de dólares. Sí, claro, está bien, pero sí, claro. Es como el mogólico ese directamente, que, perdón por el término, que dijo que había que un ingreso mínimo universal, o sea, ingreso mínimo para todos, que era más alto que el PBI per cápita. ¿Sí? Con lo cual, o sea, quiere decir que los argentinos somos tan pelotudos que todos produciendo generamos un PBI per cápita menor que el que tendríamos si no hiciéramos nada. O los troscos que quieren ese salario de 25 con 2 horas. Sí. Entonces, digo, lo importante que hay que notar es que si ese jubilado viviera solo, el 40% de la población ganaría menos que el jubilado. Y si viviera en familia, el 70% de los argentinos ganarían menos que él. No es menor esto. Sí. Es decir, los jubilados en Argentina no ganan poco. El problema es que Argentina se ha empobrecido. Es decir, cuando el PBI per cápita de Argentina, suponete que el cerrado del año pasado, 13.000 o 14.000, ponele. ¿Sabes cuánto es el PBI per cápita de el segmento más vulnerable de los países libres? $12.000. Es decir, por eso, digamos, la boludez que decía Aníbal Fernández, que hay más pobre que Alemania, no, boludo. Vos tomás un pobre alemán, acá está en el decil 9. ¿Me comprendés? Es decir, entonces no es que las jubilaciones en Argentina son bajas, el problema es que Argentina es pobre y no nos demos cuenta. ¿Y sabes qué es lo peor de todo, Gustavo? Que estamos hipotecando el futuro. Porque cuando vos tomás la pobreza en Argentina, al segundo semestre del 2017, que es para donde están cerrados los números, los jubilados, yo que sepa, entran en la categoría 65 años y más, ¿no? Sí. ¿Sabes cuánto es la pobreza en ese grupo? 6,4%, donde solamente 0,5% son indigentes. ¿Está claro? O sea, que casi todos morfan. ¿Sí? Ahora, el futuro, yo que sepa, son los chicos, ¿no? Sí. Entre 0 y 14 años, la pobreza es del 42,5%. Ahí está la pobreza. Entre 0 Entonces, y 14 años. Claro, lo que quiero que sepan es que con esta demagogia barata que están haciendo con el tema de los jubilados, lo que están haciendo es condenar el futuro de esos chicos. Entonces, la reforma previsional hay que hacerla sí o sí. Ahora, lo que no hay que hacer es lo que está haciendo el gobierno, porque la reforma previsional vos la tenés que hacer y aislarla del gobierno. Es como que además le eliminaras 3 puntos de déficit. Bien pensado porque ya la calzaste con otra cosa. Pero ¿qué hace el gobierno? El gobierno agarra, hace un pacto con provincias, le hace bajar impuestos a las provincias y le pone 20.000 millones de dólares, le regala 40.000 millones de pesos, le regala 40.000 millones de pesos a Vidal. A ver, es cierto que la provincia de Buenos Aires está quebrada, sí, porque aporta 24 y aporta 40 y le dan 24, pero el problema de la provincia de Buenos Aires se arregla contra las provincias y contra la nación. Ese déficit de 60.000 millones de pesos que va a tener la nación lo manda contra jubilados. Es decir, usa a los jubilados y al sector medio alto de la Argentina para transferirle guita a Vidal. Y para que de esa manera consolide el proyecto político. ¿Qué quiere decir esto? Que este gobierno, ¿sí?, la socialista de Vidal, que tiene tanta conciencia social, que es tan socialista y tan buenista, cuando le tiene que romper el culo a los jubilados para consolidar su proyecto político, le importa 3 carajos, ¿sí? Ahora, Fernandito, te hago una pregunta. Del tema previsional no dijiste nada.
porque vos tenés mucha sensibilidad. ¿No saliste a decir, che, le están rompiendo el culo a los jubilados para consolidar el proyecto político de Vidal? Con lo cual, lo que están haciendo es un impuestazo a los jubilados presentes y futuros, ¿sí? Porque no arreglan el problema jubilatorio, porque esa guita que van a generar, en lugar de agarrar y aislarla y poner saneado el sistema previsional, le estás dando la plata a Vidal. ¿Cómo eso se te escapó, Fernandito? Ah, claro, cuando la plata es para consolidar los intereses de la corporación política, ahí no decís nada. ¿Sabés qué? Te podés ir a la reconcha puta de tu madre, hijo de puta. Buen fin de semana. Comienzo de espacio publicitario en Conexión Abierta. Este medio está asociado a CADEMAD, Cámara Argentina de Medios Audiovisuales Digital. 24 horas de contenido. 24 horas con la mejor música. Conexión